Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Perfecto, a ver, entonces, he definido esta tutoría, sí, que Israel, porfa, me das un listado de la gente que asistió para motivarles y tratar de resolver cualquier duda que tengan para el examen que es el día de mañana. Entonces, a ver, cuéntenme ustedes cómo les va con la materia, ya estudiaron, eh, qué, qué dudas tienen, qué Mije, yo tenía una duda. cuentan. Mañana. ¿Va a ir el tema de disipadores de energía en la prueba de mañana? Disipadores de energía, les dije que lo único que no consideraría es la última parte, los tipos SAF y USB. Sí, entonces eso sí tendrían que tener en cuenta que eso no iría, pero el resto sí. Todo desde lo que fue el vaciado de embalses hasta lo que es disipadores de energía. ¿Qué me dicen? Cuéntenme qué dudas tienen, algún concepto que necesiten reforzar. Entonces le dije a Israel para una tutoría que dure 30 minutos. Entonces, Podríamos, podríamos hablar sobre los disipadores de energía, pero cuando se producía, digamos, no se produce el resalto hidráulico, sino que se produce, digamos, ¿cómo nos había dicho? Mm, digamos, como que se absorbe el resalto hidráulico ¿cómo se dice? No, ¿cómo está? Ya no me acuerdo. Resalto sumergido. Es el resalto sumergido. ya. Entonces, por ejemplo, está aquí, ¿no es cierto? El sistema. ¿Cuándo se producía el resalto sumergido? ¿Qué me dicen? Esto sería D1. Esto sería D2, que le llamamos nosotros. ¿Cuándo se da el resalto sumergido? Cuando D2 es menor a D2'. D2 es menor a D2', ¿no es cierto? Que significa que este de acá es más grande, D'2, D2'. Entonces, ¿qué pasa? Que el triángulo de esfuerzos de aquí genera un empuje, de tal forma que el resalto se modifica y en vez de producirse aquí, se produce algo más o menos así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un problema real? No, ¿no es cierto? Se produce un poco más arriba el resalto, pero aquí se generan bastantes fuerzas turbulentas y este triángulo de esfuerzos provoca este movimiento del resalto. Entonces, si que aquí cae una piedra o un tronco o cualquier cosa, va a ser muy difícil que salga por la turbulencia que se genera en esta zona. Entonces, esto sería un problema. No es un problema demasiado grave, pero se presenta un problema. Entonces, ¿qué es lo que querían ver acerca de este resalto sumergido? En esos casos en que sucede que D2 es menor a D2', no se requiere diseñar un estanque disipador, ¿verdad? Cuando, a ver, no te escuché. Cuando sucede que D2 es menor a D2', se necesita diseñar un estanque disipador. Cuando D2 es menor a D2', este caso de aquí, nosotros Sí. decimos que bajo líneas generales podríamos no necesitar un estanque. Y esto Porque en ya, esencia, espérate, porque en esencia no sería un estanque, sino que debería ser una especie de plataforma, ¿no es cierto? Porque con una plataforma, D2 se va a igualar a D2'. ¿Sí me siguen? Entonces esto no suele ser común. Pero si ustedes quisieran evitar este problema, podríamos generar esta variación. ¿Sí me siguen con eso? Sí.
Entonces, ¿alguien me decía algo? Sí, Inge. En el caso de tener que diseñar el vertedero desde cero, ¿con qué datos contamos? Con el caudal, ¿no es cierto? Con el caudal que se produce y con la altura P o con el área transversal del río. Para diseñar un vertedero, pues la altura P no es necesariamente un dato. Puede ser un dato o puede que no sea un dato. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que a veces tenemos que definir varias P's. ¿Sí o no? Entonces yo podría decir que hago con una P de 250 y qué pasa si es que yo le pongo de 2 o de 280, ¿no es cierto? Entonces ahí yo selecciono la mejor opción. ¿Sí me siguen? Sí, Inge. ¿Y en base a qué seleccionamos la mejor P? A los resultados, a ver qué va a influir ahí. Si P es más grande, si P es mayor, va a ser más alto el costo. Obviamente, si P es menor, va a ser más bajo el costo. ¿Por qué? Porque todos los muros tienen que estar sobre P, ¿no es cierto? Porque el agua va a ir sobre P. Entonces, también ahí yo tengo que averiguar qué pasa con la altura del agua. Si es que la altura del agua es demasiado grande para un P menor, habría que comparar, ¿no? Por la altura de los muros. También, ¿qué pasa con el río? ¿Realmente tengo el espacio suficiente? ¿Tengo la altura suficiente de lateral ahí en los ríos, en el río para que se incremente la altura del agua tanto? ¿O me tocaría hacer muros realmente muy altos para que el agua pueda circular? Entonces el factor económico es importantísimo ahí. No vamos a llegar a algo tan profundo, pero tienen que tener en cuenta esa posibilidad. ¿Sí está claro ahí? Mientras que el caudal tiene que ser un dato. ¿Por qué tiene que ser un dato? Porque nosotros diseñamos para un caudal. Y este es un dato hidrológico. Pues ya en la realidad, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a ir al histograma y mediante estadística me van a decir cuál es el caudal medio diario, cuál es el caudal máximo diario y cuál es el caudal máximo horario. Normalmente lo que recomienda el Código Ecuatoriano de la Construcción es que nosotros diseñemos para el caudal máximo diario más un 10%. ¿Sí? Para captaciones superficiales. Entonces, eso es lo más común. Pero obviamente el caudal sí va a ser un dato. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? Sí, sí. Entonces, de ahí lo mismo, la longitud del vertedero no es necesariamente un dato. ¿Por qué? Porque depende de los muros que yo haga, depende del ancho del río, depende de si es que yo tengo un canal de limpieza o de purga, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría tener que asumirlo. ¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿Está claro ahí? Sí. Sí. Entonces, en esencia no es nada complejo este análisis, ¿no es cierto? Porque después ya tienen la ecuación de caudal y con la ecuación de caudal ustedes ya van a relacionar también lo que es COL y la energía específica de los tres medios. Entonces, hay que simplemente determinar cuánto es la energía específica en función de la iteración de CO, ¿no es cierto? No se olviden de que hay que iterarse. Y en el diagrama nosotros generamos un proceso iterativo hasta que se iguale. Entonces es bastante simple. Después tienen que determinar cuál es TO, cuál es la altura del agua y cuál es la carga de velocidad para después simplemente calcular la geometría.
¿Qué otra duda tiene? Y que yo tengo una duda para el cálculo en los canales. Cuando dividíamos en las secciones para sacar lo que era el perímetro mojado, digamos, la sección que, digamos, el lado que se comparte para dos secciones, se le contaba únicamente a la sección mayor? ¿O cómo era eso? A ver, este es el perímetro. Y nosotros teníamos el perímetro de la zona central. La recomendación es que nosotros podríamos contar esta parte como parte del perímetro, pero solo en un lado. Normalmente la recomendación es que vaya al lado del centro porque suele ser más grande, ¿no es cierto? Entonces ahí suele generar menos distorsión. Y no estaría mal también si no tomamos en cuenta, ¿verdad? No estaría mal. O sea, es recomendable tomar en cuenta, pero no estaría mal tampoco si Sí, no no lo hacemos. estaría mal, pero nosotros tendríamos que respaldar nuestra decisión, ¿no? Y decir, no tome en cuenta. Probablemente, ¿qué pasa? Recuerden que el radio hidráulico es área sobre perímetro, entonces si no le considero, el perímetro va a disminuir. Entonces, Dije, nosotros nos vamos a la ecuación de caudal, perdón. ¿Alguien me dijo algo? Sí, pero le quería preguntar igual de este mismo tema, pero acá no. Entonces, miren, el radio hidráulico, si es que el perímetro baja, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el radio hidráulico cuando el perímetro baja? ¿Aumenta? Se incrementa. ¿Y qué pasa cuando se incrementa el radio hidráulico? Se incrementa el caudal. ¿Sí? Entonces, nosotros utilizar estos como parte del perímetro genera un dato más conservador del caudal. Entonces, por ese lado, vale la pena, algunos autores se van por ahí por ser más conservadores. ¿Sí está claro ahí? Increíble. Pues, no está mal, ¿sí? Pero yo aquí siempre, si yo les pregunto, ustedes tienen que respaldar esto. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Alguna otra duda de esto? Si tienen Sí, claro que yo lo que tenía son las... Ajá, a ver, cuéntame. una duda aquí. Para las pendientes, ¿con qué criterio se asumen los valores? ¿De qué pendientes? La pendiente de ahí del canal, porque habíamos asumido en el ejercicio que habíamos hecho era de 1,2, la de abajo, la más profunda, y la de arriba era 1,3. Ah, es que eso ya depende del dato, ¿no? O sea, depende de cómo esté hecho el canal. Podría ser inclusive hasta esto vertical. ¿Sí o no? Eso podría ser dato o ya depende de la geometría, ¿verdad? Eso es un dato, eso sí debe ser un dato. Ya. No hay mucho Y, donde ir. como el gradiente de energía también sería un dato, la pérdida de carga por unidad de longitud del conductor. Gradiente de energía J, esto depende de qué? De la pendiente longitudinal del río. Entonces, esto tiene que ser un dato. O yo también podría decirles, ¿no? ¿Cuál debería ser la pendiente para que pase tal cosa en el sistema? ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, eso es lo importante que ustedes evalúen bien. Si me siguen, entonces, Inge, yo también tenía una duda en este tema. ¿Por qué razón teníamos que dividirle al canal en varias secciones? ¿Y por qué no se le podría trabajar como una sola sección entera? porque ¿cómo le trabajarías con una sección entera? O sea, sacaría el área de esa figura compuesta y tendría el perímetro mojado, que es toda la superficie del canal. Simplemente Trabajarías, utilizaría Manning y ya obtendría lo que me pidan calcular. ya. Entonces, en ese caso se empieza a generar ya una distorsión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una figura demasiado compleja para
las características que acabaste de mencionar. Entonces ahí la recomendación es, debido a la complejidad, dividir en secciones menores. En secciones menores no muy pequeñas, como les decía. Si ustedes empiezan a dividirme esto en 40 secciones diferentes, se empieza a incluir un error por el otro lado. ¿Sí? Entonces, la recomendación por eso es trabajar por secciones parciales. Esto ya en función, como deben tener claro, de datos empíricos, ¿no es cierto? Se vio que el resultado más coherente depende del análisis que nosotros generemos como secciones parciales. Y si digamos que el coeficiente de rugosidad sea para todo el canal, o sea, ahí sí sería conveniente, sí podríamos usar toda esta área y todo este perímetro, igual Es preferible siempre utilizar secciones parciales, ¿sí? Como les digo, debido a la investigación, se dice que si usamos una sola sección, el error que se genera es bastante. Entonces es preferible que nosotros hagamos análisis parciales en todas las secciones. Y por eso también la recomendación de utilizar las partes centrales dentro del análisis del perímetro mojado. Gracias. ¿Está claro ahí? Pues no se olviden, hago siempre hincapié porque a veces una vez me dividieron como en 8 secciones un canal así. Entonces si me dividen en tantas secciones el error varía bastante la respuesta. ¿Qué más me dice? ¿Qué otra duda tiene? Nada más. ¿Estamos clarísimos? Recuerden que podríamos tomar lo que son azudes controlados, sifones invertidos, canales con secciones y con rugosidades compuestas, y disipadores de energía. En lo de disipadores únicamente sería el que es estanque disipador, ¿verdad? No iría el trampolín. Podría ser cualquiera de los dos. Es que del trampolín no hemos hecho aún el ejercicio. No acabamos hasta allá con ustedes. Entonces podría ser. No, Inge, aún no acabé. El trampolín no tomarse, podría ser cuenco nada más. Entonces tengan en cuenta, ya vimos los azules, es bastante fácil. Los controlados es exactamente lo mismo, yo diría que está más fácil. Los sifones invertidos, realmente hay que considerar lo que son presiones y espesor. Los canales, como vimos, hay que hacer un análisis con criterio. El disipador, realmente creo que ya es lo último que vimos y yo creo que eso está bastante fresco. Inge, disculpe, ¿y el de sección, canales de sección, a qué se refiere con eso? ¿Con distintas secciones? La sección compuesta, la sección como la que estamos viendo hace unos minutos. Ah, ya. Entonces, ¿qué otra duda tiene? Disculpe, Inge, para los... Sí. En el ejercicio de sifones invertidos, tengo una duda. Como dato nos da el espesor de la tubería por el golpe de ariete del 20% de la carga estática. Nosotros ocupamos ese porcentaje del 20% para sacar el espesor. Pero en esa parte, la verdad, no entiendo muy bien qué es lo que hizo. Porque primero saca la... ¿Saca la qué? Saca la presión estática en el punto crítico. O sea,
y resta las dos alturas, pero para sacar la presión dinámica, ahí es donde lo ocupa el 20%, pero esa parte no entiendo cómo le hace. A ver qué pasa. Nos dice como dato que el delta H por golpe de ariete es el 20% de la presión estática. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo primero? Determinar cuál es la presión estática. Esta es la presión cuando el flujo está estático, entonces es H1 menos H2. Sí, Y de ese valor, que en el caso nos daba 600, me parece, sí, da las 600. el 20% es igual a 120. Entonces significa que mi presión dinámica va a ser igual a 600 más 120 igual a 720. O sea, es el 20% de 600 lo que le sumamos para sacar la presión dinámica. Claro, nos está diciendo que ese es el dato. El delta H, o sea, la variación de presión por golpe de ariete es del 20% de la presión estática. Entonces, ¿cuál es nuestro caso crítico? Que se me produzca golpe de ariete sumado a la presión estática, que sería si yo tengo trabajando el sistema y yo le cierro a la válvula, ¿no es cierto? Cierro la válvula, entonces, ¡pac!, yo entro en presión estática, pero se me genera el golpe de ariete y esto me genera un incremento del 20%. Entonces yo tengo que tomarlo eso como mi presión dinámica, que es la máxima que se puede generar, y con esto me voy a la ecuación, ¿no es cierto? Presión por diámetro sobre 2 veces del esfuerzo admisible. Entonces, esta tiene que ser mi presión dinámica, mi presión máxima que va a ir en el sistema, el diámetro ya lo conozco, y el esfuerzo admisible depende del material, ¿no es cierto? Dijimos, podría ser sobre el factor de seguridad. ¿Sí está claro ahí? Sí. Y otra duda en ese mismo ejercicio es, en base a que nosotros definimos el diámetro, porque hicimos una tabla y sacamos varios valores de diámetro, y nosotros asumimos uno de 0,70. ¿En base a qué nos basamos para Al diámetro que me ese genere diámetro? las pérdidas necesarias, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo tengo que delta H o delta Z es igual a la sumatoria de pérdidas. Entonces, ¿cuál era mi delta H? 15 metros. Entonces, yo tengo que sacar las pérdidas que sean similares a 15 metros. Entonces, a nosotros nos daba alrededor de 0,69 metros, me parece. Pero el diámetro comercial es de 0,70, ¿no es cierto? Porque esto es lo que me venden y yo tengo que trabajar con lo que me venden. Entonces, vamos a tener ahí que las pérdidas ya no van a ser de 15 metros, sino probablemente sean de 14 o de 13 o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Si este es mi sistema, la línea de energía ya no va a llegar justo al nivel del agua, sino va a llegar con un poco más de presión y cuando entra al tanque ya se nos iguala. Entonces, esta es una sobrepresión que contamos, no le llamemos sobrepresión, sino pongámosle una presión en exceso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo llego con un poco más de presión de la que tiene el tanque de acá y esto me va a generar cierta turbulencia. Entonces dijimos que podemos controlar este exceso de presión, pues colocando una válvula y cerrándola para generar una pérdida menor que incremente este valor hasta igualarlo a 15. ¿Sí está claro ahí? Sí. Ya. ¿Ya alguien alguna otra duda que tenía que me estaba diciendo? No, dije, le iba a preguntar si siempre se trabajaba con el diámetro comercial. Sí, ustedes ya en los diseños van a trabajar con diámetro comercial siempre, pero como estamos nosotros aprendiendo, yo puedo preguntarles cuál es el diámetro teórico que debería tener. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues ir y preguntar qué tuberías tiene, con qué espesores y en función de eso empezar a hacer el diseño. ¿Alguna otra duda? ¿Qué me dice?
¿Nadie? Bueno, entonces ya se nos ha acabado la media hora, pero creo que vimos varios temas importantes. Entonces, estudien, revisen estos temas que estábamos viendo, motívense, si alguien necesita más tutorías, búsqueme. Estas tutorías yo les puse para compensar, pero pónganse pilas con eso, por favor. Creo que no está difícil la materia, entonces revísenla bien, la teoría tampoco está difícil. Espero que les vaya bien el día de mañana. Entonces, si no hay más dudas, podemos quedar ahí. Porfa, Israel, haces una lista de la gente que asistió y me la mandas con el formato de tutoría. ¿Estamos todos ahí? ¿Correcto? Sí, Inge, gracias. Perfecto. Entonces, Sí. quedamos ahí. Estudien y ya nos vemos el día de mañana. Ya, Inge, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Pásale. Gracias, Inge. Hasta